Muy bienvenidos, muy feliz sábado. Qué alegría volver a encontrarnos en este espacio de adoración especial. Como cada sábado venimos teniendo una fiesta, una celebración, un momento de encuentro con Dios y con la familia de toda la Asociación Argentina del Sur. Te invito a que podamos arrancar el inicio de este culto de adoración cantando, alabando a nuestro Creador. Venimos de una semana de muchas bendiciones, de muchas alegrías. Estuvimos celebrando los bautismos de primavera. Fuiste parte acompañándonos el sábado pasado en la caravana, viajando por toda la Patagonia, compartiendo lo que el Espíritu Santo realizó, cómo se ha manifestado en la vida de nuestros amigos, de nuestra familia, de cada una de las personas que ha participado de esta semana tan pero tan especial. Por eso te invito a que juntos alabemos el nombre de nuestro Creador con el himno 181, Una esperanza. Una esperanza arde en nuestro ser, la del retorno de nuestro Salvador Jesús. Alabemos juntos. Qué hermoso himno que disfrutábamos juntos, y quiero invitarte ahí desde casa con la familia toda reunida. Te quiero hacer una pregunta. ¿Ya hiciste la suscripción para la escuela sabática del año que viene para tener esta herramienta maravillosa que nos guía al estudio de la Biblia, la palabra de Dios, infantes, primarios, juveniles, todas las clases de los niños, la de adultos, el nuevo folleto de jóvenes? Bueno, todas las clases de escuela sabática ya tienen y van a estar preparados, los folletos estarán listos. Falta tu suscripción. Si todavía no la hiciste, te recuerdo que tenemos tiempo hasta el próximo sábado, hasta el 10 de octubre para poder realizar. Obviamente también allí vamos a poder suscribir a todos los devocionales que vienen, y vos tenés que aprovechar esta oportunidad también para compartir un maná solidario. Tal vez un amigo, un familiar, alguien de la iglesia que por la crisis económica no ha podido suscribirse. Sumate a este plan para compartir el pan de vida con los que más lo necesitan. Vamos a ver este video juntos. ¿Ya hiciste tu suscripción anual 2021 al folleto de Escuela Sabática? Acordate que la extensión es hasta el 10 de octubre y quedan pocos días.
Si ya te suscribiste, te cuento que podés participar del proyecto Maná Solidario. ¿En qué consiste? En obsequiar una o varias suscripciones a quienes no tienen los recursos para hacerlo. Así nadie se pierde la oportunidad de estudiar la Biblia con el folleto en la mano. Como dice en Filipenses 2:4, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Con el proyecto Maná Solidario podemos crecer y fortalecernos juntos. Podés participar como miembro y como iglesia. ¿Y qué decís? ¿Te sumás? Anotate con el coordinador de publicaciones de tu iglesia antes del 10 de octubre. Muy bien, este es el momento de que como familia adoremos a Dios también con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Ya tengo preparada mi aplicación, te invito a que vos puedas buscar tu dispositivo móvil o tal vez, ¿por qué no?, esa alcancía, ese cofre que tenés en casa para colocar allí tus ofrendas. Es una manera de agradecer a Dios por lo mucho que Él nos da. Te invito a que juntos disfrutemos a continuación el testimonio misionero de Probad y Ved. Probad y ved. Historia de hoy. Cambio radical. Nuestras hijas, Luisa y Emily, desde pequeñas han estudiado en las escuelas de la red privada, aquí en la ciudad de Santa Cruz de Capibaribe, Pernambuco. Con el pasar del tiempo, nos dimos cuenta de que ellas estaban siendo muy influenciadas por los programas de la escuela. Te estoy notando un poco triste. Mira, mamá, todos mis compañeros de la escuela, ellos están ensayando para bailar en la cuadrilla. Y todos los días ellos van a ensayar y yo soy la única que queda sola allí en el salón. Y a veces yo me imagino cómo sería si por lo menos una sola vez yo fuera con ellos, me divirtiera y también bailara con ellos. Hija, yo sé que es difícil para ti, te sientes sola, pero recuerda, mamá te está contando la historia de José, ¿lo recuerdas? José estaba apartado, era diferente, tú también, hija. Sé que es difícil, que te sientes mal, pero mira, en la escuela tienes esas fiestas de San Juan, de folclore, ¿no era folclore? Halloween, carnaval. Y sé que es difícil para ti, sé que te dan ganas, pero la palabra de Dios dice que nosotros no debemos participar, nosotros tenemos principios. Emily, de 10 años, estaba entrando en la adolescencia y esas influencias podían afectar su fe. Hola, amor. Qué bueno que llegaste. Todos estos libros que estoy leyendo, La conducción del niño, El hogar adventista, Consejos sobre la educación, en ellos la hermana White enfatiza mucho la importancia de la educación adventista. Yo también he estado preocupado de eso. Incluso leí aquí un artículo muy interesante donde hablan de la importancia de la educación adventista. Matriculé a mi hija mayor y matriculé a mi hija menor en una escuela adventista, porque sé que allí ellas encontrarán lo que es más precioso y que necesitan: amor, aceptación, seguridad, valores bíblicos, disciplina redentora, desarrollo integral y armonioso. En resumen, un ambiente cristiano. La escuela más cerca de aquí queda en Caraurú, a 60 kilómetros de nuestra ciudad. ¿Y cómo sería eso? ¿Tendríamos que vender nuestra casa? ¿Tendríamos que ir a trabajar allá, dejar todo atrás? Vamos a hacer un plan de oración. Vamos a llamar a las niñas, vamos a reunirnos todos los días, pedir la orientación de Dios. Él nos sabrá demostrar cuál es el camino que debemos seguir. Nosotros no teníamos ninguna duda de que cualquier sacrificio valdría la pena para que nuestras hijas tuvieran una educación con principios y valores eternos. Nuestras oraciones fueron escuchadas y todos los planes están siendo ejecutados con la bendición de nuestro Padre Celestial. Tengo aquí en mis manos la realización de un sueño, un libro de enseñanza religiosa del Colegio Adventista. Y de todos los libros
El que tengo aquí es el más importante porque las va a preparar para la eternidad. La educación adventista era todo lo que ellas necesitaban. Fue por ese motivo que todo sucedió. La distancia de 57 kilómetros entre Santa Cruz de Capibaribe y Caruaru nos obligó a dejar atrás nuestras raíces, amigos, casa propia y un trabajo consolidado. Nuestro mayor objetivo es poder llevar a nuestra familia a vivir a una ciudad aún más distante, la ciudad santa de Dios. Traudad y ved. Y ahora los invito a participar de este momento de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Qué hermoso sábado que venimos disfrutando, que estamos compartiendo, qué lindas partes que vamos teniendo en nuestro momento de adoración, ¿verdad? Y alguien muy importante dentro de lo que es la familia de la Iglesia Adventista es el área de educación. Es el área de educación. Y hoy es un sábado especial porque es el sábado de educación. Te mando un abrazo muy, pero muy grande a vos que sos un docente que dedicás tiempo para la enseñanza de la vida eterna, para llevar a tus alumnos a que conozcan al gran maestro. Tenemos un saludo muy especial de nuestro director del área de educación para toda la Patagonia Argentina, el profesor Juan José Treyer, y después sí nos vamos a disponer, te voy a presentar a quien va a tener el pan de vida, el mensaje de Dios en esta mañana. Buen día, queridos hermanos, feliz sábado. Y hoy es un sábado especial, es el sábado de la educación adventista. Feliz día de la educación adventista. Cuando hablamos de educación adventista no pensemos solamente en una institución educativa. La educación adventista está cimentada en la familia, en la iglesia y en la institución. Este sábado comienza también un nuevo trimestre donde el tema central va a ser la educación. La educación adventista tiene un objetivo que es el mismo objetivo que tiene la Iglesia: restaurar en el hombre la imagen del Creador. Por eso quiero desearles a todos un feliz día. Quiero compartir también una linda noticia y quiero invitarlos a participar. Del 19 al 24 de octubre vamos a tener nuestra tradicional caravana de cosecha de la educación adventista. Es una actividad propia de la Asociación Argentina del Sur. El orador de esta semana especial será el pastor José Peñafiel, director de Nuevo Tiempo Argentina. Él va a presentar temas para los jóvenes y para las familias. Es por eso que te invitamos a participar. Vamos a tener bautismos en los lugares donde se puedan realizar y confirmación de decisiones de estudiantes y de familias que ya decidieron por Jesús. Nuevamente reitero el saludo de un feliz sábado de la educación adventista. Dios bendiga a su iglesia en la Asociación Argentina del Sur. Muchas gracias allí, profe Juanjo, por este saludo especial. Y les recuerdo entonces la semana especial que vamos a tener de educación adventista, ¿sí? Allí te pido que puedas acompañarnos orando para que el Espíritu Santo se manifieste a través del pastor José Peñafiel, quien estará compartiendo cada uno de los temas en las noches. Esta semana especial, esta caravana de educación que vamos a compartir, a disfrutar en todo nuestro territorio. A continuación, te invito a que podamos buscar la presencia de Dios juntos por medio de la oración. Así como estamos en casa, te invito a que juntos leemos esta plegaria. Querido Padre Celestial, gracias por el día de vida, gracias por el privilegio que tenemos de ser llamados hijos tuyos. Gracias por la obra de la educación adventista, Señor. Gracias porque tenemos la oportunidad de presentar al mayor de todos los maestros, a nuestro gran Salvador, Cristo Jesús. Bendice a cada docente, a cada miembro del personal de nuestras instituciones educativas, asimismo como a nuestros alumnos. Ahora te quiero rogar, querido Padre, de manera muy especial
por aquellas personas que están sufriendo a causa de la pandemia. Te ruego por la salud de cada uno de nuestros hermanos, de nuestros miembros de iglesia. También, Señor, intercedemos por nuestros familiares y amigos que están padeciendo por causa de la salud. Padre, por último, quiero encomendar tu bendición en esta mañana para que tú seas quien nos hable al abrir las Sagradas Escrituras. Que podamos tener certeza de que serás tú quien hable por medio del pastor Bruno Salvo, Señor, y podamos tomar decisiones de vida eterna. Llénanos de ti, Señor, y sigue acompañándonos en este sábado especial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta mañana, como decíamos en nuestra oración, el pan de vida lo tendrá el pastor Bruno Salvo. Él es el director de publicaciones de la Asociación Argentina del Sur y el título del tema es ¿Dónde colocas tu esperanza? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Tenés esperanza? ¿Cómo ha estado la esperanza en tiempos de incertidumbre, en tiempos de dolor, en tiempos difíciles como los que estamos viviendo? Vamos a compartir y a disfrutar entonces el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Feliz sábado, amigos, hermanos. Para mí es una alegría poder compartir juntos el estudio de la palabra de Dios. Qué privilegio tenemos de poder abrir la Biblia, la palabra de Dios, y juntos compartir el mensaje de esperanza. Qué bendición tenemos al poder estudiar la Biblia y que sea el Señor, a través de su palabra, que hable a nuestra mente y a nuestro corazón. Saben, en estos días, mientras pensaba y preparaba el tema para compartir juntos en esta mañana, una palabra empezó a rondar así en mi cabeza, una palabra que creo y no tengo dudas de que permea nuestra vida como cristianos. Una palabra que indudablemente está en nuestro vocabulario de manera diaria, una palabra que nos identifica como cristianos. Es la palabra esperanza. En estos últimos años, en cada eslogan, en cada título de nuestras semanas de evangelismo, cuando compartimos el mensaje con otros, aparece la palabra esperanza. En los libros misioneros, en los libros con los que compartimos a las personas el mensaje, aparece la palabra esperanza. Claro, cuando nosotros pensamos en esperanza o cuando pensamos en la palabra esperanza, tal vez vienen algunos dichos populares en nuestra mente. Yo quiero compartir dos nada más. El primero que vino a mi mente cuando pensé en la palabra esperanza es, ¿cuál? Lo último que se pierde es ¿qué cosa? La esperanza. Y pareciera este dicho como que aquello que es lo último, lo más pequeño, bueno, aunque sea te queda esperanza, pareciera que no tuviera valor. Entonces allí dice, lo último que podés llegar a perder es la esperanza. Recuerdo otro que leí alguna vez donde decía que la vejez comienza cuando nuestros recuerdos pesan más que nuestras esperanzas. Saben, cuando yo pienso en la palabra esperanza, cuando trato de visualizar esta palabra en la Biblia, en la palabra de Dios, cobra un sentido totalmente distinto. Hay muchos textos bíblicos que nos hablan acerca de la esperanza. Tal vez dos que vienen rápidamente a mi mente. Uno está en Jeremías en el capítulo 29 y el versículo 11. Si vos lo tenés allí, si tenés tu Biblia, buscalo o anotalo rápidamente. Es un versículo que vos tenés que tener subrayado, porque es una promesa. Allí el Señor nos dice, a través del profeta Jeremías, que Él tiene planes para nosotros. Planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Saben, en el Salmo 42, en el versículo 11, allí el salmista nos habla también de la esperanza. Y comienza con dos preguntas. Salmo capítulo 42, versículo 11. Él comienza preguntándose lo siguiente: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza. Qué hermosa promesa, qué maravilloso. Porque cuando nosotros entonces entendemos a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios, lo que esta palabra significa, entonces cobra verdadero sentido. Cuando nosotros entendemos lo que esta palabra significa, lo que representa, entonces podemos pararnos sobre un terreno firme, podemos situarnos en un lugar en donde tenemos la seguridad de que podemos estar tranquilos. Esa es la esperanza, lo que el Señor nos ofrece. Saben, cuando pensamos en esta palabra, en la esperanza,
que si tratamos de investigar un poquito acerca de esta palabra, vemos que viene del latín esperaré. Y está relacionada con esto, con esperar. Cuando nosotros pensamos a veces en la palabra esperanza, muchas veces la asociamos con un sentimiento, tal vez con una actitud, con un valor o un estado de ánimo. Pero saben, la esperanza tiene que ver mucho más que con esto. La esperanza tiene que estar relacionada con algo positivo a la luz de las Sagradas Escrituras. Porque la esperanza nos indica que nosotros estamos esperando algo que suceda en un momento especial. Y cuando pensamos en esperanza y cuando pensamos en esperar en algo, indudablemente también está relacionada la fe, la confianza en Dios, la seguridad. Así que la pregunta con la que hemos titulado esta reflexión, esta meditación es: ¿dónde está tu esperanza? Te pregunto, ponete a pensar, ¿en dónde está situada tu esperanza? ¿Dónde estás ubicado en la esperanza? Cuando pensás en esperanza, ¿dónde estás? Saben, yo pienso que muchas veces nosotros situamos nuestra esperanza en diferentes lugares. Tal vez tu esperanza está en una persona que te dijo algo y entonces vos confías que tu esperanza y tu confianza puede estar allí y tenés la seguridad de que va a cumplir. Tu esperanza tal vez está en tu trabajo, porque desde esa plataforma vos te sentís seguro, te sentís confiado. Es el lugar en donde yo puedo sentir seguridad. ¿Dónde está tu esperanza? Esta pregunta quisiera que nosotros podamos responderla a la luz de la Biblia. Que la Biblia sea la que nos responda, que la Biblia sea la que nos dé la verdadera esperanza y que entonces podamos encontrar allí el camino seguro. Si ustedes tienen sus Biblias, les invito a que abran allí en la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, allí en el primer capítulo, los primeros versículos, está allí la reflexión que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Porque nos habla de un Pedro que tiene esperanza, un Pedro que está ubicado en el lugar correcto y comparte esa esperanza con vos y conmigo. Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 3, fíjense lo que dice allí. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Saben? Pedro nos está diciendo allí que debemos agradecer a Jesús, debemos agradecer a Dios el Padre, debemos agradecer por su misericordia, porque a través de su misericordia y del encuentro que podemos llegar a tener con Él, Él nos hace renacer. Pedro es un hombre que había renacido. Pedro es un apóstol que indudablemente había nacido nuevamente. Cuando nosotros tratamos de analizar rápidamente o de repasar algunos hechos de la vida de Pedro, de este discípulo de Jesús, era un hombre renacido. Miren, el argumento más claro que podemos encontrar rápidamente está en el primer versículo del capítulo 1. Pedro se presenta de esta manera. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes cómo se llamaba Pedro antes de encontrarse con Jesús? Su nombre era Simeón o Simón. Y cuando se encuentra con Jesús, Jesús lo busca allí en el lugar donde él estaba. Jesús tiene planes para la vida de Pedro. Y en un momento de ese encuentro de Pedro con Jesús, entonces Jesús le dice: ya no vas a llamarte más Simón o Simeón, sino que ahora vas a ser Pedro. Y saben, Pedro allí en su carta, en el versículo 1, él dice: yo ya no soy más Simón, no soy Simeón, no soy aquel hombre que era antes de encontrarme con Jesús. Ahora soy Pedro. Y no solo que Jesús cambió mi nombre, ahora soy un apóstol, un enviado. Ahora comparto con otras personas el encuentro que yo tuve con Él, porque quiero que ustedes también se encuentren con Él. Pedro era un hombre renacido y lo expresa su carta. Y él quiere compartir ese encuentro que él tuvo con Jesús. Él quiere mostrar cómo su vida cambió a partir de ese encuentro para que entonces nosotros podamos también nacer de nuevo,
para que podamos renacer. Yo recuerdo, y seguramente ustedes rápidamente, su mente va al encuentro de Jesús con Nicodemo. Se encuentra Jesús con Nicodemo y aquel hombre que estaba necesitado de algo diferente en su vida, Jesús le dice, es necesario que nazcas de agua y de espíritu. Y él casi medio que irónicamente responde, yo no puedo, siendo grande, volver a entrar en el vientre de mi madre. Jesús claramente no le estaba diciendo eso, sino que le estaba diciendo, es necesario que tengas un nuevo nacimiento. Es necesario renacer. ¿Saben? Yo no tengo dudas que vos y yo hoy necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos tener un encuentro con el Señor para renacer. Necesitamos encontrarnos nuevamente con Él para que esa palabra esperanza motive nuestras vidas en el contexto en el que estamos viviendo. Y en el capítulo 1, en el versículo 3, Pedro nos expresa esto y nos dice, miren, es necesario renacer. Hay que encontrarse con Jesús. Es necesario este encuentro para comenzar una nueva etapa, para dar vuelta a la hoja y comenzar una en blanco. Ahora, entonces, Pedro nos enuncia cuáles son las bendiciones de ese nuevo nacimiento, de ese encuentro con Jesús. Y saben, allí en el capítulo 1, el versículo 3, nos da la primera bendición, que tiene que ver con esto de la esperanza. Dice el versículo 3, nos hizo renacer, ¿para qué? Para que tengamos una esperanza viva. Una esperanza viva. Jesús había resucitado. Él vivía. Por eso la experiencia de la esperanza era real, era viva, era verdadera. La esperanza de vida significa una esperanza de vida. La esperanza viva significa una esperanza de vida. ¿A quién le escribe Pedro esta carta? Si ustedes leen en el capítulo 1, el versículo 1, él le escribe a los expatriados, a los que habían sido perseguidos por ser cristianos o por llamarse cristianos, por seguir a Jesús. A estos les escribe. A personas o a cristianos que estaban llenos de luchas, de dificultades, que pasaban por problemas, por situaciones realmente difíciles. Pedro le escribe a ellos y les dice, miren, yo quiero decirles que ustedes tienen en sus manos una esperanza que está viva, una esperanza que es verdadera, que es real. Y la esperanza viva nos permite transitar el camino de la vida con un sentido diferente. La esperanza viva nos permite transitar el camino de la vida con un sentido diferente. Saben, en Hebreos, en el capítulo 6 y el versículo 9, allí cerquita, no pierdan Primera de Pedro porque vamos a volver, pero en Hebreos, en el capítulo 6 y el versículo 19, allí el autor nos menciona por qué es importante esta esperanza viva en nuestras vidas. Hebreos capítulo 6, versículo 19, hablando de la esperanza que está delante de nosotros, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. ¿Saben? Esta esperanza es un ancla firme que nos permite estar situados aún en medio de las tempestades de esta vida. Esta esperanza viva nos permite estar en el lugar correcto, en el lugar firme, a pesar de las tempestades que suceden a nuestro alrededor, a pesar de los problemas, a pesar de cualquier situación. Esta esperanza viva es un ancla firme. Saben, hace un par de semanas atrás, un sábado por la tarde, estábamos en casa, en cuarentena como la mayoría o como todos nosotros, y estábamos terminando nuestro culto familiar allí con mi esposa, mis dos hijos, y sonaba el teléfono, pero no quería atenderlo porque estábamos en el culto. Miré el número, era desconocido, no lo tenía agendado, así que dejé para cuando terminara el culto. Llamó 3 o 4 veces. Luego de terminar el culto, entonces fui hasta el teléfono y devolví la llamada. Cuando me contestan, recibo la voz y el mensaje de Vanessa. Vanessa es una joven, como cualquiera de nosotros, que había tenido hace poquitos días un accidente. Su hijo había tenido un accidente, Mateo.
Tal vez muchos de ustedes deben conocer la historia. Mateo tuvo un accidente, se quemó gran parte de su cuerpo. Ella es de aquí, de Villa Regina. Y a mí me sorprendió la llamada porque nunca había hablado con Vanessa, no conocía a Mateo, solamente conocía lo que había sucedido. En el culto familiar habíamos estado orando por ella. Y ella me dice, pastor, lo llamo porque necesito que usted vaya a visitar a mi hijo y necesito que le haga un ungimiento. Quedé un poco descolocado al principio, intenté hacerle algunas consultas y algunas preguntas. Finalmente ella me dijo que estaba aquí en Allen, cerquita de la localidad de Roca, donde vivimos. Así que llamé a un pastor amigo, al pastor Nicolás, y le dije, mira, tengo esta situación, ¿me acompañás? ¿Podemos ir juntos? ¿Te parece? Vamos a hacer un ungimiento. Y esto tenía algunos detalles, ¿no? Mateo en ese momento, además de estar sedado y dormido, tenía COVID positivo en aquel momento, su mamá también, así que estaban aislados, no estaban en contacto ni cercano el uno al otro, así que era una experiencia interesante ir hasta aquel lugar. Fuimos hasta allí, llegamos hasta el lugar, no pudimos entrar a la habitación, pero desde el lado de afuera de la ventana lo mirábamos a Mateo allí, dormido, y entonces llamé a Vanessa y le dije, estoy acá, Vanessa, vamos a orar por Mateo. Y mientras conversábamos le hice una pregunta, ¿cómo te encuentra esta situación en tu relación con Dios? Y ella en aquel momento me dijo, pastor, la verdad, no me encuentra en una buena situación, no estaba relacionándome con Dios y esta situación me ha golpeado, además de la situación en sí misma. Entonces le dije, bueno, vos tenés dos opciones. Sí, me dijo ella, tengo dos, antes de que yo siguiera. O enojarme con el Señor y culparlo a Él, o tomarme de la esperanza de que Él va a estar al control de las cosas. Y yo voy a tomar esa decisión, me dijo. Así que oramos por ella. Finalmente estuvimos un tiempito allí y luego seguimos mensajeándonos cuando pasaron las semanas. Hace 2 o 3 días atrás recibí un audio de Mateo y él me decía, pastor, le agradezco por haber ido a orar aquella noche. Yo no lo vi, pero mi mamá me contó y le agradezco por eso. Yo soy Mateo, me dijo él, el niño quemado. Y cuando terminé de escuchar el audio, él estaba emocionado, me emocionó aquel mensaje, lo compartí con mi esposa y ella me dijo, él no es Mateo, el niño quemado, él es Mateo, el milagro de Dios. ¿Saben? Cuando le devolví la llamada, el mensaje, el audio, le dije, Mateo, quiero felicitarte porque seguís confiando en Dios. Felicito a tu mamá también, porque puso tu vida en las manos de Él. Y ¿sabes qué? No sos Mateo, el niño quemado, sos Mateo, el milagro de Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra vida en la esperanza viva, es un ancla segura, es un lugar en el que podemos confiar a pesar de las circunstancias que estemos atravesando. Por eso Pedro dice, nazcan de nuevo, encuéntrense con el Señor para renacer y entonces van a tener la esperanza viva, la esperanza que es un ancla de fe en sus vidas. ¿Saben? En Apocalipsis, en el capítulo 1 y el versículo 17, allí el apóstol dice lo siguiente, miren, que nos agrega y nos suma a esto que hablábamos recién. Apocalipsis, capítulo 1, el versículo 17 y versículo 18 dice, el que vive, estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Yo tengo, dice, las llaves de la muerte y del Hades. Cuando nosotros tenemos esta esperanza viva en nuestras manos, entonces tenemos consuelo y seguridad. Te pregunto, en este tiempo, ¿ya tuviste que separarte por la muerte de algún ser querido? ¿Ya la muerte ha entrado en tu familia, en tus amigos o en alguien que querías y te ha distanciado? La esperanza viva nos da consuelo y seguridad aún ante la muerte. Cuando las hermanas de Lázaro fueron a reclamarle a Jesús porque él no estaba allí, cuando su hermano había muerto, Jesús les dijo, no se preocupen porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo quiero invitarte a que te tomes de esta esperanza viva, que es un ancla segura, que te da consuelo y seguridad. Pero Pedro agrega algo más. Allí en el versículo siguiente, en el capítulo 1 y el versículo 4, dice allí, capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 4, para una herencia incorruptible.
El Señor nos hace nacer para obtener la esperanza viva, pero también para tener una herencia incorruptible. Una herencia que no se puede dañar, una herencia que no se contamina, una herencia que no se marchita, una herencia que no tiene manchas. Dios te ofrece a vos y a mí una herencia que no se corrompe, una herencia que no se pierde y que no se contaminan. En el Antiguo Testamento, la herencia del pueblo de Israel era Canaán. Esa era la herencia, esa era la promesa. En Deuteronomio, en el capítulo 15, el versículo 4, allí nos cuenta acerca de esto. Y nos dice que su herencia era Canaán. Hoy, o a partir del Nuevo Testamento, ¿cuál es tu herencia? ¿Cuál es la herencia que el Señor nos dejó? Hay dos textos que vos podés buscar en Mateo capítulo 25, el versículo 34, donde dice que el reino de Dios es para nosotros, es la heredad. En Mateo el capítulo 19 y el versículo 29 dice que la vida eterna es nuestra herencia. Te pregunto, ¿cuáles son las cosas que te motivan? ¿En dónde estás poniendo tus mayores esfuerzos, tus mayores energías? Saben, cuando yo visitaba al abuelo de mi esposa, íbamos juntos, estábamos de novio, ellos vivían en Bahía Blanca, los íbamos a visitar y siempre que nos íbamos de la casa, él me llamaba y me llevaba allí para su pieza y me entregaba un sobrecito. Y en el sobre siempre había algo de dinero. Y yo le decía, no, abuelo, no es necesario. Pero claro, uno era estudiante, ¿no? Y cuando uno es estudiante, cualquier regalo de este tipo viene bien. Hoy también, pero cuando uno es estudiante mucho más. Y luego que nos casamos y teníamos hijos, los íbamos a visitar y él siempre, era casi que como una ceremonia, me llevaba a su pieza y me daba un sobrecito con dinero. Y recuerdo las últimas veces que le decía, abuelo, no es necesario, yo ya estoy trabajando, no es necesario. Y él me decía esta frase que siempre la recuerdo y me decía, ¿vos querés que yo sea el muerto más rico del cementerio? Te pregunto, ¿cuál es tu herencia? ¿Dónde están tus mayores intereses? ¿Qué es lo que más te interesa? Saben, a diferencia de las herencias terrenales, lo que está en el banco de los cielos no se corrompe. Lo que está en el banco de los cielos es seguro, es puro, no está contaminado. Y Pedro, saben, les escribe a personas que estaban perdiendo todo. No solo los bienes materiales, sino también su propia vida, por ser cristianos, por seguir el mensaje de esperanza. Todo lo perdían. Y Pedro les dice, no se preocupen, no piensen en lo que pierden, piensen en la herencia incorruptible que el Señor les ha entregado, les va a dar. No piensen en lo que pierden, piensen en esta herencia incorruptible. Saben, solamente el hombre que ha renacido puede tener esta experiencia. Solo aquel que se encuentra con Jesús puede entender lo que significa la herencia incorruptible por sobre cualquier herencia que está en esta tierra. Por eso Pedro nos invita a renacer, para tener una esperanza viva y para obtener y entender lo que significa una herencia incorruptible. Y lo último que podemos extraer de estos versículos, en el versículo 5, nos dice la última bendición que nosotros podemos obtener al encontrarnos con esta esperanza viva. Versículo 5 dice, hablando de esta herencia incorruptible que está reservada en el cielo para nosotros, versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar ¿qué cosa? La salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo del fin, en el dolor, en la enfermedad, en la injusticia. Él es la salvación. En Hechos, el capítulo 4, el versículo 12, allí nos dice que en ningún otro hay salvación, ni en ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo hay salvación. Solamente en Cristo Jesús. Y Pedro dice, si nosotros nacemos de nuevo, si nos encontramos con Él, tenemos esperanza viva, una herencia incorruptible y la salvación. ¡Qué preciosa promesa! ¿Quién no quiere obtener la salvación? ¿Quién no quiere salir de este mundo de dolor, de enfermedad, de tristeza, de separación? Pedro dice, por favor, no se pierdan esto.
cuando se encuentran con Jesús, tienen salvación. Y saben, la salvación tiene una connotación pasada, en el pasado, en el presente y en el futuro. Porque Dios nos salvó de la condenación cuando Jesús murió en la cruz. Y nosotros aceptamos su sacrificio. Él nos está salvando ahora del poder del pecado cuando dependemos de Él. Y nos salvará finalmente cuando Él regrese a buscarnos. Es una esperanza futura con una experiencia presente. Una esperanza futura con una experiencia presente. ¿Saben? Pedro, en los siguientes versículos, sigue agregando algunos detalles, pero él dice, por favor, no se aflijan por las pruebas. Más bien, alégrense por la salvación. No porque Pedro diga que lo que estaban sucediendo lo tenían que ignorar. No porque a Pedro no le interesara el sufrimiento de aquellas personas que querían seguir a Jesús y compartir la esperanza. No porque Pedro vivía una situación más cómoda, entonces no entendía lo que ellos vivían, sino que Pedro, comprendiendo todo aquello, les dice, por favor, que su mirada esté fija, no en las aflicciones, no en el dolor, sino que pónganse contentos, alégrense por la salvación del Señor. Saben, hay una historia de un famoso misionero, yo los invito a que ustedes lo busquen, tal vez en esta tarde y puedan leer un poco acerca de él, de Jim Elliot. Jim Elliot fue un joven que desde pequeño conoció de Cristo a través de su familia, y él allí en Estados Unidos, en el colegio donde él participaba, donde él asistía, comenzó a escuchar historias de algunos misioneros, y él tenía una vocación casi natural para ayudar a las personas, para servirlas. Y en su relación con Jesús, en el estudio de la Biblia, empezó a entender que el Señor quería de él algo más de lo que él estaba haciendo. Y en algunos libros que relatan su biografía, cuentan que él muchas veces se acostaba allí en su cama y oraba. Y él en alguna ocasión decía, si Dios me habló a mí, si yo escucho la voz de Dios, ¿cómo puede ser que haya tantas personas que no la escuchen? Yo debo hacer algo para que ellos escuchen también. Y la historia brevemente cuenta que él finalmente emprendió un viaje hacia el Ecuador, allí para darle el mensaje a las tribus Auca, esas tribus que nunca habían conocido el exterior, nunca habían tenido contacto con los seres humanos, eran conocidos por ser una tribu muy violenta, y él había escuchado de ellos y dijo, tenemos que compartir el mensaje con estas personas. Él estaba casado, tenía una hijita, pero aún así decidió emprender esa travesía misionera. Y la historia cuenta que él llegó finalmente allí en una avioneta junto con otros compañeros. Descendió allí en las playas después de estar varios días allí tratando de encontrar alguna de las tribus, hasta que finalmente desde el avión pudieron divisar, así que bajaron allí a una de las playas cercanas a donde estaba aquella tribu. Y a los 2 días vinieron unas mujeres de la tribu y comenzaron a relacionarse de a poco con ellos, con los misioneros. Se mostraron amistosos, así que ellos creyeron que aquello que habían dicho de que los Auca eran violentos, en realidad era solo una historia. ¿Saben? Para resumir la historia, finalmente, después de un par de días, solamente 10, allí en aquel lugar, una noche, fueron atacados por hombres de las tribus Aucas. Y ellos finalmente terminaron con la vida de estos misioneros en aquel lugar. Años después, apenas unos años después, su esposa decidió ir nuevamente a aquel lugar junto con su hijita. Y la historia cuenta que finalmente pudieron relacionarse con aquella tribu y ellos conocieron el mensaje de Dios. ¿Saben? Hay una cita que tengo aquí escrita donde él dice acerca de esta situación de compartir el mensaje y acerca de esta salvación que nos ofrece el Señor. Él dice lo siguiente: no es tonto aquel que cambia lo que no puede guardar por lo que no puede perder. No es tonto aquel que cambia lo que no puede guardar por lo que no puede perder.
Vos y yo no podemos perdernos la salvación que Jesús nos ofrece. Vos y yo no podemos perdernos lo que el Señor ha depositado en nuestras manos para transformar nuestras vidas. Vos y yo no podemos perdernos la salvación del Señor. Podemos estar seguros que al final todo saldrá bien. Podemos estar seguros porque la Biblia lo dice, que Cristo pronto vendrá a buscarnos. El canto que cantamos al inicio de este culto de adoración decía, oh, qué esperanza vibra en nuestro ser. ¿Qué es lo que te moviliza a vos todos los días para hacer lo que haces? ¿Qué es lo que te motiva para continuar cada día viviendo como vivís? ¿Qué cosas te están llevando a tener la vida que estás teniendo? ¿Será que es una rutina tu vida cada día? ¿O estás movilizado por la esperanza viva de compartir el mensaje de que Jesús pronto va a venir a buscarnos? Pedro te dice a vos y a mí, encontrémonos con Jesús para renacer. Encontrémonos con Jesús para tener una esperanza viva, para tener una herencia incorruptible y para que la salvación pueda ser efectiva en nuestras vidas. Yo quiero preguntarte en este día y en esta mañana, ¿te gustaría tomar esta verdadera esperanza? ¿Te gustaría que esta esperanza sea parte de tu vida? ¿Estás dispuesto a que no sea solo una esperanza, no sea solo una palabra, en un eslogan, en un título, sino que sea algo que transforme tu vida y te motive a vivir de una forma distinta? Jesús pronto viene a buscarnos. Las señales de este mundo nos muestran que Jesús pronto viene. ¿Estás trabajando por tus hijos para que estén listos cuando Jesús venga? ¿Estás trabajando por tu familia para que Jesús venga, para que cuando Jesús venga estén listos y juntos puedan irse a vivir con Él por la eternidad? ¿Cuántas personas más necesitan conocer esta esperanza? ¿Alguien alguna vez se acercó a vos y te compartió esta esperanza? Pedro dice, por favor, encuéntrense con Jesús, nazcan de nuevo y compartan esta esperanza. Yo quiero animarte en esta mañana a que este encuentro con Jesús pueda motivarnos a tener una esperanza viva, real en nuestras vidas, con una herencia incorruptible que no se mancha y que no se marchita, y que entendamos que esta esperanza, que este encuentro nos va a permitir que la salvación sea efectiva en nuestras vidas. Compartamos esa esperanza con personas que todavía no conocen. No dejes pasar este día sin compartir el mensaje de la esperanza viva. Jesús pronto viene a buscarnos. Y si hay algo que Él anhela, si hay algo que Él desea, no tengo dudas, es darte un abrazo. Es decirte que no quería esperar más, que no podía esperar más ese momento para abrazarte y finalmente decirte en palabras cuánto te ama. Jesús pronto viene a buscarnos y esa esperanza viva tiene que arder en tu corazón y en mi corazón para que podamos compartirla con los que no lo conocen. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Yo quiero invitarte a orar para que las palabras de la Biblia, la palabra de Dios, pueda ser eficaz en nuestra propia vida. Inclinemos el rostro para orar. Padre Celestial, gracias en esta mañana por permitirnos abrir tu palabra, la Biblia, y porque al abrirla encontramos sabiduría, encontramos consuelo, encontramos la esperanza que nos da la seguridad de caminar y conducirnos por el lugar correcto. Querido Señor, queremos tener un encuentro íntimo y personal hoy contigo. Queremos renacer para que esa esperanza pueda ser viva en nuestra vida, para que entendamos que las cosas de este mundo no nos deben atar ni deben ser prioridad, porque hay una herencia incorruptible que tú has dejado para nosotros y porque Jesús ya vino, murió en la cruz y nos ofrece la salvación para cada uno de nosotros. Permite que estas cosas podamos compartirlas con las personas que no lo conocen, de tal forma que Jesús pronto vuelva a buscarnos. Entregamos nuestras vidas, nuestros corazones en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Así llegamos al cierre, al final de nuestro programa de adoración especial. Quiero recordarte entonces
que vamos a estar orando por la Caravana de Educación. Estamos agradecidos por todos los frutos que el Espíritu Santo nos ha traído en esta primavera, pero te quiero dejar el desafío de que sigamos orando juntos, que sigamos pidiendo el bautismo diario del Espíritu Santo. Y comparto una perlita bíblica, una promesa. Se encuentra en Hebreos capítulo 2, el versículo 18. Allí la Biblia, la palabra de Dios nos dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esta semana no la vas a terminar solo, la terminamos de la mano de aquel que no conoce de fracasos. Si permaneces tomado de la mano de Dios, vas a permanecer victorioso. Que Dios te bendiga y termines un muy lindo día de adoración.